Thank you for joining us to address a diplomatic and military security operation that was conducted yesterday by the U.S. government. We conducted a deportation flight from Texas to remove some of the most barbaric, violent individuals illegally in the United States. No country on earth wanted to accept them because their crimes are so uniquely monstrous and barbaric. These heinous individuals have terrorized American streets for too long. Every single one of them was convicted of a heinous crime: murder, rape, child rape, rape of a mentally and physically handicapped victim. Thanks to the courageous work of the State Department and ICE and the President's National Security Team, we found a nation that was willing to accept custody of these vicious illegal aliens. We are removing these convicted criminals from American soil so they can never hurt another American victim, American man, child, or woman. They can never attack witnesses, families, victims, or anyone else. Now, a local judge in Massachusetts is trying to force the United States to bring back these uniquely barbaric monsters who present a clear and present threat to the safety of the American people and American victims. While we are fully compliant with the law and court orders, it is absolutely absurd for a district judge to try to dictate the foreign policy and national security of the United States of America. These are the monsters that the district judge is trying to protect. The contrast is brutally stark. President Trump and Secretary Noem are working every single day to get these vicious criminals off of American streets. And while activist judges are on the other side fighting to get them back onto United States soil. Before I turn it over to Acting Director Todd Lyons, I would like to remind the journalists in this very room to do your job. We gave you the names of these monsters as you have right in front of you. Now tell the stories of the innocent Americans who they victimized. I implore you to stop doing the bidding of these disgusting individuals. Tell the stories of the innocents. It's the American victims who actually matter. Todd. Good morning, thank you. So these individuals that are up here today, these represent the true national security threats and public safety threats that ICE officers and agents nationwide go after. Nacional, los funcionarios tienen que enfrentar estas situaciones. Por eso estamos hablando de los casos notables que tienen frente a ustedes. Por ejemplo, tenemos a un individuo condenado de homicidio y asalto a mano armado y sirvió 15 años de cárcel. Debido a que hay países que no reciben a sus ciudadanos de vuelta, este individuo fue puesto en libertad en la comunidad bajo supervisión. Otro individuo fue sentenciado a cadena perpetua, condenado por homicidio en primer grado. Su país no lo recibe de vuelta, obligando al Servicio de Inmigración a ponerlo en libertad en la comunidad donde reincidió. Como hemos destacado, tenemos un individuo que asaltó sexualmente a una víctima con discapacidad mental. Como su país no lo recibe de vuelta, hubo que buscar un tercer país que pudiera acogerlo para eliminar esta amenaza. Como un policía de carrera, he lidiado con estas situaciones durante años y he tenido que ver repetidos casos de individuos criminales violentos que son puestos en libertad en los Estados Unidos debido a que sus países de origen se niegan a recibirlos. Bajo el presidente Trump y el liderazgo de la secretaria Noem, ahora podemos retirar estas amenazas públicas para que no sigan perjudicando a las comunidades y no tengamos más víctimas en Estados Unidos. Los dejo ahora con mi director adjunto. Quiero agradecerle al presidente Trump y a la secretaria Noem por su compromiso con el pueblo estadounidense y los hombres y mujeres del Servicio de Inmigración. Nuestro compromiso es el mismo. Vamos a sacar a los peores de las comunidades, incluyendo a los individuos que están en la pantalla. Estamos trabajando cada día para darle más seguridad al país. Vemos jueces activistas que están actuando de una manera sin precedentes para darle prioridad a los criminales y no al pueblo estadounidense. Este juez quiere que estos criminales, violadores, asesinos, vuelvan a estar en las calles en sus comunidades. El Servicio de Inmigración no lo va a hacer. Vamos a seguir luchando y pondremos al pueblo estadounidense primero, como es el mandato que recibió el presidente Trump para velar por la seguridad de los Estados Unidos. Gracias.
Gracias y responderemos a unas pocas preguntas. ¿Puede aclarar, estos 8 individuos son personas que están tratando de deportar a Sudán del Sur? Y si ese es el caso, ¿por qué Sudán del Sur? ¿Dónde están en este momento? ¿Son los únicos en el vuelo? Son los únicos 8 en el vuelo por razones operativas y de seguridad. No podemos decirle cuál es el destino final para estos individuos. El juez pidió que ustedes mantengan a estos individuos bajo custodia de Estados Unidos una vez que el vuelo aterrice. ¿Seguirán en el avión? Están bajo custodia del Servicio de Inmigración. En cuanto a su paradero, no les puedo decir en este momento. Estos son criminales, violadores, como han mencionado. No podemos revelar su ubicación. En cuanto a terceros países, mientras siguen buscando estos países, ¿cómo están trabajando con el Departamento de Estado para identificar estos potenciales aliados y qué otros países están en la lista? Obviamente El Salvador, potencialmente Sudán del Sur y otros. Sí, el Departamento de Estado ha sido un aliado fantástico para gestionar estos acuerdos, nuevamente, especialmente en lo que concierne a los peores de los peores individuos. Hay países que no quieren recibir a estos individuos. Agradecemos la cooperación que hemos tenido del Departamento de Estado. ¿Quieres hacer mención de esto? Quisiera decir que estos individuos recibieron el debido proceso bajo las leyes de inmigración aprobadas por el Congreso. Como he dicho a lo largo de mi carrera en el Servicio de Inmigración, hemos lidiado con estas situaciones desde hace años. Y debo decir que gracias a la cooperación con el Departamento de Estado, con el secretario Rubio y otros, hemos podido hacer esto bajo este gobierno para retirar estas amenazas a la seguridad pública. Quisiera agradecer a los hombres y mujeres del Servicio de Inmigración, quienes arriesgan sus vidas todos los días. Los funcionarios de nuestro equipo de respuestas especiales y de alto riesgo se han encargado del transporte de estos individuos. Estos son los individuos más violentos en Estados Unidos. Estos son individuos que ustedes no quieren tener en sus comunidades. Son la prioridad que tenemos todos los días. Bajo estas cooperaciones hemos podido proceder para eliminar estas amenazas a la seguridad pública de nuestras comunidades. ¿Puede hablarnos un poco más acerca de los acuerdos con Sudán del Sur? Una vez que estos individuos lleguen aquí, estos individuos serán como en la cárcel de El Secot en El Salvador, y sus países de origen fueron notificados, trataron de enviarlos de vuelta a su país de origen antes de tomar esta decisión. Sí, no asuma que el destino final es Sudán del Sur. En cuanto a ese acuerdo, definitivamente la remitiría al Departamento de Estado para que le dé detalles específicos. Sí, yo le fueron notificados. Nuevamente, la labor del Servicio de Inmigración es detener a los individuos por 180 días. Si no tenemos un país que reciba a estos ciudadanos, tenemos la opción de enviarlos a terceros países. Estos individuos son de países que tienen impedimentos. Algunos tienen sentencias a cadena perpetua, no son admitidos en sus países. Por eso tuvimos que seguir las leyes aprobadas por el Congreso. ¿Consideran que Sudán del Sur es un país seguro? En cuanto al Departamento de Estado y los acuerdos suscritos por el gobierno, en cuanto al destino final para estos individuos, yo la remitiría al Departamento de Estado. ¿Una más? Gracias. De acuerdo con la declaración en la Corte, un abogado decía que cuando ella trató de hablar con su cliente birmano, que le dijo que iba a Sudán del Sur, puede confirmar que si es por lo menos uno de los países con los que están trabajando para aceptar a estos individuos, y nos puede decir algo más acerca del proceso mediante el cual estos individuos están siendo detenidos, de si van a ser enviados a terceros países. Absolutamente, estamos siguiendo el debido proceso bajo la Constitución de los Estados Unidos. Estos individuos y sus abogados han recibido notificación suficiente en cuanto a los acuerdos. Podremos darles más detalles a través del Departamento de Estado. Debo decir lo mismo. El Servicio de Inmigración se rige por las restricciones, las normas de país seguro.
no estamos hablando del destino final de estos individuos. El Departamento de Estado tiene una serie de países con los que se está trabajando y son países seguros. Lo remito al Departamento de Estado. Pregunta fuera de micrófono. El titular dice que tenían el titular de la convocatoria a la conferencia de prensa hablaban de deportación a Sudán del Sur. ¿Lo pueden confirmar? Estamos confirmando que ese no es el destino final. Hay vuelos de deportación que por razones logísticas se mueven dentro de los Estados Unidos. Eso no significa que la parada final sea en el interior del país. Pero antes de marcharnos, notarán que les hemos dado los nombres de estos terribles individuos. Lo que estamos diciendo es el nombre de las víctimas. Rara vez vemos que alguien en la prensa habla de las víctimas estadounidenses. Así que yo les imploro que escriban acerca de las víctimas estadounidenses y no sobre la situación de estos individuos detestables. Gracias y hasta la próxima. Gracias.